Estás en sintonía de Luxor TV y tu espacio Yo Soy Juan. Comparte este video con todos tus amigos y arrancamos con la información en breves segundos. Recuerda que es vital que me ayudes a compartir este video. Bueno, espero se encuentren todos muy bien. Estamos en una transmisión en vivo y la información que vamos a tocar hoy viene de una fuente directa del ecosistema. Por lo tanto, los datos que te voy a dar los estoy sacando del botón rojo. Como ustedes saben, One Ecosystem es una compañía que está conectada con el mundo de las finanzas digitales, la educación financiera, la educación sobre la tecnología blockchain, educación sobre la legalidad de las criptomonedas y además de eso ha desarrollado un token RC20 que de forma, diríamos, gratuita le ha regalado a la comunidad a través de la información que uno recibe de estos módulos de educación que la compañía ha facilitado por muchos años. Eventualmente, eso va a tener un tiempo de caducidad. No creo que esto lo vayan a hacer para siempre, la parte del regalo. Porque la parte educativa continuará, porque ese es el corazón de la compañía. Pero las cosas han cambiado porque esa idea de proyecto de lanzar una criptomoneda de alcance mundial cada día va adquiriendo más forma, cada día se va haciendo más real y lo que hace que esto se convierta en una realidad es la tecnología. Es donde estamos. Olvídense de lo demás. El pasado fue el recorrido y la construcción de la red para expandir este conocimiento, esta información, esta educación a 194 países. Al día de hoy, ya ustedes saben que el salto terminó y hace unos días, ayer exclusivamente, lanzamos un video donde explicamos que ya no hay más nada que hacer con eso del despliegue. Lo que lograron escribir a la compañía justo antes del 23 o el mismo 23 de marzo, pues tiene que seguir el trámite hasta poder resolver ese proceso y poder estar en Polygon. Aquellos que hicieron el salto, bueno, a buena hora, los felicito. Aquellos que no lo hicieron, bueno, vamos a ver qué sucede, porque siempre existe la ayuda. En mi caso, todas las personas que yo he registrado, yo sé que muchos no hicieron el salto. Yo estoy dispuesto a ayudarlos, verificar sus cuentas. Eso sí, tienen que estar todos certificados con el KYC, ver cuántas monedas dejaron atrás. Y bueno, aquellos que quieran volverlas a tener, pero en capa 2, la compañía no se las va a regresar. Pero de una manera, yo me siento comprometido con las personas que ingresé a este proyecto y podemos llegar pues a una solución para que tengan algo del activo y estén en la aventura esta de ir a un universo blockchain donde la descentralización fue confirmada por la compañía. Hay datos interesantes que yo quiero compartir con ustedes. Recuerden que este es nuestro portal web, oneecosystem.eu, y al entrar a oneecosystem.eu escribiendo portal.oneecosystem.eu, entramos a la oficina donde existe un botoncito que se llama el newsletter. ¿Lo están viendo? Bueno, al día de hoy yo voy a entrar a ese botón, le damos un clic y automáticamente nos despliega acá el portal. Aquí está toda la información y lo que yo voy a hacer es básicamente ir donde dice español, le doy otro clic y me voy acá
al newsletter versión en castellano, versión en español. Tú puedes buscar la versión de tu país y quiero decirles que la información que esté registrada en el newsletter es la gaceta oficial de la compañía. Lo que esté allí es porque la compañía lo va a sostener y porque está saliendo de la parte de divulgación, de información, de prensa de One Ecosystem. Entonces vamos a observar qué es lo que ellos hablan acerca de las wallets, porque nos dieron la información. Yo estoy de acuerdo con los datos que nos dieron. Hay varios videos que he publicado cortos sobre la entrega de estas llaves a los líderes de la región que salieron por votación popular. Y una vez que esto se informó, ellos recibieron unas tabletas que están conectadas con la compañía y 10 de esas tabletas son firmas digitales con códigos privados que tienen los líderes de cada región para aprobar lo que se quiera hacer con One Ecosystem en el sentido del uso de los One. ¿Ok? Muy importante. Estas llaves son para proteger la blockchain. 50% está en las manos de la compañía y el otro 50% está en la red. Eso es vital que lo entiendas y que estés claro con este dato, porque ninguna compañía que yo conozca hace esto, salvo que sea una compañía que, no sé, que esté ofreciendo este tipo de nuevas herramientas, que por cierto, esto de las multifirmas es algo que es una modalidad que están, como quien dice, algunas blockchain o algunos proyectos están utilizando como tendencia, porque esto le da confianza al proyecto. ¿Para evitar qué? Que de la noche a la mañana digan, no, todas tus monedas, todos tus activos se perdieron. Quiero decirle, los exchanges, la mayoría utiliza esta tecnología de multifirmas, muchos para proteger el capital de las personas que ponen su criptomoneda en un exchange. Lógico, hay exchanges que no utilizan esta tecnología, que el control está bajo la llave maestra de una sola persona. Y si esa persona por alguna razón se descuida y alguien le mete mano a esa información, puede sacar todo el dinero que está en esos exchanges, que fue lo que pasó con FTX. Ustedes saben la historia, pues defraudaron un montón de personas. Decían, este es un exchange que está en Estados Unidos, muy famoso, compitiendo con Binance, pero por detrás tenían una puerta escondida donde sacaban el ingreso de las wallets de los usuarios. Es como que tú coloques tu dinero en el banco y de pronto el banco cierra, pues, o quiebra porque utilizó todo tu activo y tú quedaste guindado. Lamentablemente, el mundo que vivimos es así, en el sentido de que ya ustedes saben, que están sentados en una banca, ellos disponen del 95% al 97% de tu dinero. Si tú colocas $1.000.000, automáticamente créeme que a los 2 días ese dinero desapareció de tus cuentas. Y tú dirás, pero no, yo lo veo ahí, yo veo el numerito. Sí, eso es un engaño que ellos no te van a decir, pero en realidad lo que hay ahí es un número contable, solamente que el sistema dice que tú tienes ese dinero, pero realmente no lo tienes. Ese dinero físico que a ti te costó hacerlo, trabajarlo, tú has depositado una confianza en el banco y lo has depositado allí, es tu dinero y tú se lo estás prestando al banco sin intereses. Lamentablemente es así. ¿Y qué hace el banco? Bueno, dependiendo de la cantidad, te da un porcentaje anual de intereses. Aquellos que lo tengan en cuenta ahorro. Si es una cuenta corriente, no hay nada y te cobran. Entonces ellos utilizan ese activo y lo ponen en otras zonas económicas a que dé un rendimiento,
como nosotros somos ignorantes en ese aspecto porque no tenemos la educación financiera, pero como tú te has educado en One Ecosystem por muchos años, ya tienes una mente totalmente diferente a hace 5 o 8 años, dependiendo del tiempo cuando tú entraste. Y eso te permite tener la capacidad de observar y saber qué vas a hacer con tu activo digital. Yo sé que muchos ahora, si reciben algún dinero de lo que fuera, van a tener el conocimiento para saber cómo hacer para que ese flujo efectivo que lo tienes retenido lo puedas tú multiplicar. Y esa es la idea de estar educado y eso es lo importante de este proyecto. Entonces, estábamos con los bancos, ¿verdad? Ahora vamos a la etapa de lo que hace la banca en particular. Ellos han creado un sistema de firmas muy a lo tradicional, pero así funcionan. Supongamos que yo giro un cheque a nombre de una compañía para pagar a un proveedor en particular o a una persona. En las empresas que son muy grandes, trabajan hasta con 2 o 3 firmas para soltar ese dinero. Eso quiere decir que algunos de los accionistas pudiera girar el cheque y automáticamente pues saca todo el dinero de la compañía y quiebra pues. Pero resulta que para proteger ese activo digital, los ahorros de la compañía, muchas empresas grandes utilizan 2 firmas o 3 firmas, dependiendo, ¿no? Y el banco autoriza que eso es así. No puede pagar ningún cheque que no tenga una de las 2 firmas. Si son 3 firmantes, bueno, pueden utilizar la técnica del 2-3. Quiere decir que hay 3 firmas registradas, pero tienen que estar 2 en el cheque de esas 3. Esto sucede porque de repente uno de los firmantes está enfermo o no puede hacerlo. Y imagínense ustedes, un banco tiene que dejar todo ese registro en la cuenta de la compañía para que cuando vayan a las diferentes sucursales a cambiar el cheque, le puedan decir aquí está tu dinero, confirmado. Esto se pone tan serio que en algunos casos yo he observado que hacen como unos sellos donde el presidente de la compañía tiene una de las firmas, de repente viene la firma del secretario y otra firma adicional. Y abajo tiene que haber una firma de la secretaria que hace los cheques también. Es un talonario que queda en archivo. Entonces estos sellos se colocan, ¿no? Clan, 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 clan. Y el gerente en muchos casos observa todo el presupuesto de los pagos que tiene que hacer los 15 y los 30 en el caso de Panamá. Y a veces son 200 o 300 cheques que tiene que firmar. Entonces esa persona dice, si yo me pongo a firmar cada cheque, voy a firmar 3 cheques o 4 cheques por minuto, son 300. Se me va a ir más de una hora, hora y media ahí sentado. Y mi mano no va a tener la precisión donde yo falle 1 milímetro o un poquito y la firma queda mal. Hay que volver a hacer el cheque, se complican las cosas. Mejor consigamos un sello autorizado por el banco y por nosotros. Y ese sello lo va a tener solamente la secretaria esta, que se va a encargar de poner ahí todas esas firmas del gerente, clan, 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 clan. Habrán otras que sí serán manuales. Pero ese es un método que acelera el proceso. Bueno, algo así ha hecho la compañía en entregar las tabletas a los líderes para que ellos pongan su firma a la hora de tomar una decisión donde no tiene que ser el 100% que tome la decisión para hacer un proceso en particular con los One, sino que ellos pueden tomar una relación del 75% de la firma que esté presente puede validar una transacción X. No sé el porcentaje, la compañía no nos ha dicho, no tengo el dato, pero supongamos que de las 20 firmas que existan, sea que se requieran 15 o 18, de tal forma que pudieran ser 7 firmas de la compañía y unas 10 firmas de la red. O pudiera ser 8 firmas de la red y 8 firmas de la compañía. En tal caso que nos basemos en una cifra de 15 firmas. Y de esa manera el proyecto avanza o la transacción que se quiera hacer avanza. Esto no quiere decir, ok, escuchen claramente, que esta wallet gigantesca va a tener que firmar todas las transacciones que nosotros realicemos en la blockchain. No.
es la caja fuerte de One Ecosystem. Estas llaves son la caja fuerte donde están todos los OS, los 250.000 millones de OS. Es una bóveda gigantesca digital, una bóveda blockchain, donde para poder mover algo de ese activo digital se requiere la autorización de estas 20 llaves o 15 llaves, dependiendo de lo que haya acordado la compañía. Porque puede existir una persona que está enferma y no puede firmar, no puede tener la tablet o se mudó o algo pasó, no tiene acceso a internet o está dormido y se requiere firmar algo rápido. Bueno, supongamos que con 15 firmas se pueda tomar una decisión y bueno, esto da paso a conectarse o autorizar cierta cantidad de OS, pudiera ser para un exchange o para una empresa que la compañía ha llegado a un acuerdo comercial con ellos y le va a facilitar una cantidad de OS a cambio de que ofrezcan un servicio a la comunidad o productos a la comunidad. Entonces la compañía pudiera llegar a esos acuerdos. Quiero que vean el newsletter y observen el dato. Ok, dice acá 10 llaves OS fueron a 10 regiones. Habla de los momentos especiales, habla de la Expo Dilcherke en Malasia, habla de la nueva oficina de IMAS en Camboya, habla de tokens promocionales en abril, después hablaremos de eso, y los periodos de calificación porque la red sigue funcionando. Recuerden que ustedes y yo entramos a One Ecosystem producto de la red, pero quiero que nos enfoquemos aquí en esta foto. Observen, esta es una foto importante porque ahí se colectan las llaves. Cada llave colectada, recolectada pues de esta gran bóveda de One Ecosystem requiere de la firma de cada uno de estos participantes que recibieron esa tableta. Si tú se la das a tu hermano, se la das a tu papá y él aprieta el botón, no va a funcionar. Eso debe tener algún tipo de seguridad donde la persona que es responsable tiene que poner el código básico y seguir ciertos pasos para validar una transacción en particular. Pero leyendo información que hay en internet he escuchado que si por alguna razón la compañía quisiera desautorizar a uno de los líderes producto de algún comportamiento, de que no hizo las cosas bien, sepa Dios cuál pudiera ser la razón, ellos pudieran hacer una votación interna entre todos los que tienen las llaves y como el consenso, vuelvo y repito, pudiera ser de 15 a 18 participantes para decir sí o no a algo, pudieran decirle este líder no va, se le desactiva la tablet y le dan la tableta a una nueva persona que se la pueden mandar por DHL o la vas a tener que ir a buscar por avión porque esto es una responsabilidad muy grande. Entonces, en esta actividad, que ya esto está público a través del newsletter, se le otorgaron las diferentes llaves, 10 llaves privadas de la blockchain de One Ecosystem y se entregaron a 10 regiones. Dice, la seguridad, la estabilidad, la unidad y el futuro de todo nuestro sistema está en sus manos. Quiere decir que de esta manera nuestro banco digital llamado One Ecosystem, que tiene una bóveda de tokens RC20 cuyo valor de cada uno está al día de hoy en el CoinMarketCap de $45, está custodiada por estas 20 personas, 10 del corporativo y 10 de los líderes de cada región. O sea que nadie puede meter mano allí y decir, ahora yo me llevo esta porción o este montón de One desaparecieron de la noche a la mañana, como pasa en muchos proyectos. Casi la mayoría de los proyectos no entregan estas llaves. No lo hacen. Es complicado, pero la compañía ha hecho su filtro y le ha otorgado a través de la elección popular, según cada región, las llaves a los líderes para que custodien esta bóveda de dinero líquido digital blockchain que no es fiat. Entonces, en el mundo fiat ahora mismo no es líquido, pero en One Ecosystem tenemos un dinero tan líquido que después lo vamos a negociar con otros proyectos que también tienen dinero líquido con sus tokens RC20 a través del universo de Ethereum. Ahora mismo lo que tiene aguantado todo es las wallets. ¿Qué va a pasar con las wallets? Bueno, yo les voy a mostrar un poquito el panorama desde mi ángulo de visión, basándome con esta información que viene a continuación
de cuáles pueden ser las posibles wallets maestras de esta bóveda gigantesca de One Ecosystem. Vamos con el detalle por acá. Dice, el Congreso Mundial El Futuro comienza hoy, celebrado en Penang, Malasia, marcó el final del despliegue de blockchain y comienzo de una nueva era para nuestro proyecto y sistema. Durante la ceremonia oficial se entregaron 10 de las claves privadas en One Ecosystem a 10 regiones de todo el mundo como parte del proceso de descentralización. Tienen que entender eso, ¿eh? Ya la compañía no es centralizada, es descentralizada. La parte de los One, ¿ok? Porque la parte de desarrollo de software, eso es de ellos. Ellos pueden desarrollar todo lo que ellos quieran. Y los aplicativos van a permitir usar esa parte descentralizada que se llama One. La seguridad, la estabilidad, la unidad y el futuro de todo nuestro sistema está en sus manos. Dice por acá, viene esto bien interesante. Voy a bajar un poquito porque ellos hablan ahí de la distribución de las claves privadas entre múltiples usuarios que representan tanto una salvaguardia como una confianza significativa. Pero ellos dicen lo siguiente, se implementaron billeteras digitales, escuchen, aquí está, multisig. Se requieren múltiples firmas para autorizar una sola transacción, agregando una capa de seguridad y colaboración que no es posible con las billeteras tradicionales de única firma. Y aquí hago un alto. Vamos a hacer un alto. Ya tenemos información oficial de las billeteras. Existen las billeteras o wallets que son de una sola firma. MetaMask es una billetera de una sola firma, SafePal también y Trust Wallet. El único propietario de esas billeteras son los tenedores de esa wallet que la pudieron descargar a través de el internet buscando el sitio web donde están estas carteras. Pero tú eres el único responsable allí. Si escribiste mal en un dato y enviaste ese dinero digital blockchain, y resulta que te equivocaste por un número, se perdieron esas criptomonedas, esos tokens RC20. No lo vas a poder recuperar más. Porque no es responsabilidad de la wallet o billetera, sino de ti, porque escribiste mal. El otro detalle es que lo enviaste a una dirección diferente de otra blockchain, de otra wallet, porque se parecían, también lo perdiste. Esto hay que tenerlo bien claro. Pero la compañía habla que se implementaron billeteras digitales multisig. Vamos con el dato de las billeteras digitales multisig. Y hay un sinnúmero de billeteras digitales multisig. Y yo quiero pensar, para mis adentros, que estas billeteras multisig es la billetera de la caja fuerte de todo el proyecto. Vamos a tomarlo en cuenta porque quiero decir, las billeteras de un usuario que no requieren doble firma también se conectan a estas wallets multisig. Hay un ecosistema interesante donde las wallets multisig, que es la bóveda maestra, donde está todo el dinero de la comunidad, se puede conectar con wallets de usuarios simples, ¿ok? O usuarios con multisig también, eso es otra historia. Pero vamos a concentrarnos en la cartera multisig de las posibles que puedan existir, que la compañía va a desarrollar y que solo nos ha dicho que va a ser una cartera multisig. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer a ellos, si es que me la van a responder cuando yo esté en el próximo evento, Dios primero y la divina providencia permita que eso sea posible, es cuál es la billetera multisig de One Ecosystem. Quiero que me digan cuál es. Hace un tiempo atrás yo le pregunté cuál era el exchange y el equipo IT me respondió con seguridad es Uniswap. Y eso lo hicimos en un vivo. Yo creo que ustedes están ahí testigos de eso. No sé si eso se transmitió o qué. Pero yo les pregunté y ellos me respondieron. Vamos a esperar que esto evolucione porque también hay que proteger la marca. Hay que proteger nuestro activo. No podemos estar diciendo cuál es porque quedan los haters y los hackers ahí pendientes. ¿Dónde está esa bóveda para ver cómo le metemos mano? Entonces yo quiero que tengamos respeto ante la información que la compañía quiere guardar y no decir,
porque son tecnologías muy delicadas y hasta que eso no sea oficial, pues vamos a buscar el dato y entramos ya en una etapa de especulación. Quiero que sepan, lo estoy diciendo claramente. Ya la compañía nos dijo en el newsletter que son wallet o billeteras multisig. Ahora vamos a ver la cantidad de wallet que hay y ustedes me van a escribir abajo cuál de todas las que yo les voy a presentar pudiera ser la de One Ecosystem. Ok, vamos con la información sobre estas wallets de multifirmas. Ok, entender un poco. Tipo de billeteras de criptomonedas y nos dan las 4 tipos de billeteras estándares y de un solo usuario de una sola firma. Tenemos las billeteras calientes, que en un video anterior yo les hablé de una muy interesante que se llama Exodus y es una billetera simple de un usuario y está disponible para todo aquel que la quiera utilizar. Esta billetera de Exodus, al igual que la de Trust Wallet, SafePal, son billeteras calientes. Quiere decir que la información está toda registrada en tu móvil y tienes que tener cuidado porque si alguien tiene acceso a tu móvil y sabe cómo sacar la información de tu móvil, pierdes tu activo digital. De allí vamos a las billeteras frías y las billeteras frías como la que ustedes conocen de SafePal, que parece como una calculadora. Tú sacas la información de tus llaves y todo fuera del entorno del internet y las tienes aisladas. Son de alta seguridad y son wallets que el presidente Nayib Bukele de El Salvador está utilizando y anunció pues que su país va para una billetera fría, pero no sabemos si es multifirma. Por lo visto no ha dicho esa información, pero el control la va a tener él. O sea que de momento es de una sola firma la que él maneja como presidente de la república de su país. Entonces vamos con las billeteras hardware, que estas son ya dispositivos físicos, ¿ok? Que no están conectados a un móvil y que en la mayoría son billeteras que trabajan de las dos maneras, de forma fría y de forma caliente, ¿ok? Pero están desconectadas, en algunos casos como la de SafePal, están desconectadas del internet y pudiéramos decir que son billeteras papel, porque ellas funcionan con un sistema de código QR, no está el papel físico, pero la información está almacenada a través de una cámara que almacena los datos de ese monedero y lo guarda, lo aísla del sistema conectado a internet. Están las billeteras, como dije, también de papel físico, donde tú tienes un papel con un código QR y tú guardas ese papel en tu caja fuerte y es como un cheque al portador. Quiere decir que aquel que agarre esto lo captura con su celular, saca el dinero y se lo lleva en una billetera caliente y después la vende en el mercado de los exchanges y perdiste absolutamente todo. En el caso de nosotros entramos ya en lo que son las billeteras multifirmas o multisig. Entonces, estas billeteras multifirma quiere decir que trabaja con claves para autorizar una transacción. Bueno, el detalle con estas billeteras es que como son muchas personas que tienen que validar cada transacción, crea un proceso un poquito complicado. Esto quiere decir pues que en lugar de una persona que tenga el control sobre la billetera, son varias personas que deben aprobar una transacción antes de que se pueda ejecutar. Ahí lo dice el comunicado. Esto es un portal web, por cierto. Está acá, se llama Knowledge Base. Si lo buscan es nervos.org y la información la he sacado de allí, de ese portal web. Entonces sigamos con lo de las billeteras multisig. Dice, las billeteras multifirmas difieren de las billeteras normales en que añaden una capa extra de seguridad. Y eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros no queremos perder nuestro activo. O sea, nosotros no queremos que la bóveda de One Ecosystem con sus 250 mil millones de One, alguien le pueda meter mano y quitarnos ese
activo digital, quitar nuestro dinero. Y yo me siento muy satisfecho porque la compañía está haciendo las cosas como son, paso a paso, un poco lento, sabemos, pero todo tiene un proceso y una explicación. Y eso es lo que estamos tratando de entender ahora. Dice, el concepto de billeteras multifirma no es nuevo. Tiene sus orígenes en el sistema bancario tradicional porque la banca lo utiliza. Entonces, ¿qué dato más curioso que la compañía esté utilizando un sistema ya viejo que viene de tecnologías análogas, manuales, donde la banca tradicional lo utiliza? Ok, ahora en blockchain existe esta tecnología multifirma y la compañía dijo, vamos por eso. Porque como ustedes saben, y yo se los he dicho muchas veces, lo que quiere la compañía es que One Ecosystem esté en cada país. Conectar la parte legal, la parte bancaria, la parte financiera de nuestro proyecto y la parte educativa con todo un país para conformar una comunidad en cada país y para que los comercios de esos países puedan hacer transacciones reales con un activo real, con un banco real y que todo funcione como tiene que ser. Para que One sea un medio de pago, tenemos que estar mínimo, yo digo, en 10 o 20 países. De momento, estamos desarrollando todo eso. La compañía nos ha informado que los country boards se están creando y van a salir durante todo este año. Cada país va a tener su country board porque fuimos a elecciones a finales del 2023. Toda esa información se está recolectando y toda esa información se está procesando y cada país va a tener su country board para desarrollar todos los aspectos legales que quiere la compañía. Porque la compañía quiere estar legal en los 194 países. Dios primero. Es un proceso muy lento. Entonces la gente quiere ya el botoncito. Pero ellos tienen que amarrar todo. Yo pienso que en este 2024 vamos a abarcar muchos países donde van a estar ya completamente legal y regulados muchas zonas grandes. Pienso que los países más grandes van a tener esta capacidad para empezar a mover esta maquinaria. Ok, vamos a las ventajas de las billeteras multifirmas. Continuamos con la información. Las billeteras multifirma ofrecen varias ventajas, siendo la más significativa, la mejor de todas, es la seguridad. Al requerir multifirmas, dificultan a los piratas informáticos, escuchen esto, el robo de fondos, incluso si consiguen comprometer una clave, no lo van a poder hacer. También son beneficiosas en varios casos del uso. Por ejemplo, las empresas pueden utilizarlas para asegurarse de que los fondos no puedan gastarse sin la aprobación de varios participantes, de varias personas que conforman estos 20 seres humanos que tienen el control de la bóveda de One Ecosystem. De esa forma estamos súper seguros. Dice acá, ejemplos de usos de hoy día, pues con las billeteras de Bitcoin existe una compañía que se llama BitGo y BitGo ofrece pues este sistema. Es una empresa de fideicomisos de activos digitales y Electrum, una cartera de Bitcoin. Entonces son diferentes compañías que en Bitcoin ya ofrecen este tipo de tecnología y de seguridad. ¿Ok? Los posibles inconvenientes y desafíos de las billeteras multifirmas, pues si bien las billeteras multifirmas ofrecen numerosas ventajas, también conllevan problemas y desafíos potenciales. Uno de esos desafíos es la complejidad de configurar y administrar una billetera multifirma. Es complejo, no es fácil. ¿Ok? A diferencia de las carteras normales, las billeteras multifirmas requieren la coordinación de varias partes, lo que puede resultar engorroso y llevar mucho tiempo. Escuchen lo que está diciendo aquí la información. Esto no es de la compañía, esto es un blog. Otro problema potencial es el equilibrio entre seguridad y conveniencia. Conveniencia, sí. Si bien las billeteras multifirmas brindan mayor seguridad, pueden ser menos cómodas de usar porque requieren la firma de todos para realizar una transacción. Por ejemplo,
Si otro poseedor de las claves no está disponible, una transacción puede retrasar, se puede retrasar pues, hasta que no aparezca el firmante. Pero como ellos dicen allí, existe la opción de decir o llegar a un acuerdo donde con cierta cantidad de firmas se puede validar una transacción. ¿Ok? Yo estoy pensando que esta billetera multifirma, como les dije a ustedes, es la billetera madre donde está todo el proyecto. No sé si a usuario final vamos a tener que usar una billetera multifirma, porque ahí las cosas se ponen más complejas. Pero yo creo que en esta etapa primaria, estas 20 llaves son para proteger nuestro activo digital, como les he dicho, y evitar que traten de meter mano a nuestro token RC20. Voy con más datos. Y viene pues ya con lo que son las carteras multifirmas basadas en contratos inteligentes. Y dice así: lanzan cartera multifirma basada en contratos inteligentes en Ethereum. Gnosis anunció que ya está disponible en Google Play su cartera Gnosis Safe para manejar ETH y otros tokens RC20. Una de sus características es que permite recuperar la clave privada en caso de extravío. Miren esa ventaja. Eso ayudaría a muchos que si utilizas el tipo de wallet que va a crear la compañía, diciendo que pueda crear una, diciendo, pero a lo mejor no va a ser así. Si por alguna razón alguna transacción fallara y tú pones el reclamo a soporte, si estás dentro del castillo de One Ecosystem, vas a poder recuperar tus One. De lo contrario, pues, si estás fuera del castillo, porque sé que esa opción está en el libro blanco donde dice todo aquel que se quiera salir del castillo tiene acceso a ir a una wallet en ese, entre comillas, ellos decían como MetaMask. Eso está en el libro blanco. Por allí en mi canal pones el libro blanco y buscas los videos donde yo toco ese tema, basándome en la información que daba la compañía. Entonces va a quedar la opción, aquellos que se quieran quedar en el castillo con esta hiperseguridad y aquellos que voluntariamente decidan irse del castillo a una wallet externa bajo todos los riesgos de una sola firma, pero la responsabilidad sería tuya ya. Es como tener el dinero debajo del colchón, lo sacas del banco, pierdes esa protección. Cualquiera persona entra a tu casa que sabe que tú tienes ese dinero debajo del colchón y te lo pueden quitar. Aquel que te quede bajo la protección bancaria, entonces tenemos que seguir los pasos que diga la compañía. Igual, se da la noticia, se da la información, se habló del despliegue, se dijo la fecha, muchas personas no hicieron el salto y hoy día se están lamentando, me escriben y me dicen, ¿y qué puedo hacer? Yo digo, no puedo hacer nada porque había una fecha y si tú no seguiste los pasos de esa fecha, lamentablemente no te puedo ayudar porque lo último que la compañía dijo era, escriban a este correo para salvarse antes del 23, diciendo que quieren ir a Polygon, pero que no saben cómo es el proceso. Y ese enlace es tu salvación. Ahora tú tienes que seguir el hilo de la conversación por todo este mes de abril hasta que te resuelvan tu problema. Ok. Vamos entonces a observar un poquito acerca de estas múltiples carteras, porque hay un sinnúmero de carteras que utilizan esta tecnología basada en Ethereum, en el caso de nosotros, porque nuestro negocio cripto utiliza la tecnología de Ethereum. Entonces, tengo estas wallets, obsérvenlas. Rabbit Wallet, Castle, Unipass, dice Wallet 3, MCP Value, y aquí dice Multisim, ¿lo están viendo? Voy a acercar un poquito. Dice Multisim Wallet, Custody Solution, que es la Liminal, de SIG, que es otra Multisim Wallet. Tengo acá Kobo, que es una wallet también de custodia. Lorium, que es una DAO.
y vamos a hablar de las DAO porque yo estoy pensando que esa es la línea que quiere la compañía, pero es mi punto de vista. Tengo acá Linem, que también es una multisim wallet. Y estas son las que me aparecieron, pero hay muchas que ustedes pueden buscar en Google y tener la información. Entonces yo quiero que observemos de qué se trata esto de qué es una DAO, porque eso está sonando mucho y vamos a una pausa comercial en este preciso momento. Recuerden que mañana 7 de abril va a estar esta feria virtual. Nosotros acá desde Luxor TV, Dios primero, vamos a tener los derechos para hacer esta transmisión para la comunidad. En el transcurso de la mañana se va a estar haciendo este lanzamiento de esta feria. Quiero decirles, hay ofertas online. ¿Cómo así? Personas que estén en cualquier parte del mundo agarran el código QR y se llevan su promoción a su país directamente porque son productos online de descarga que están en internet y lo puedes bajar desde la comodidad de tu hogar. Hay otros productos físicos, pero muchos de ellos, de los que están anunciados en la feria, tienen la línea a ser online. Pueden usar sus One. Hay ofertas que arrancan del 20, 30, 40, 50%, otras al 100%, hay de todo un poco. Pero vale la pena que puedan participar de esta feria mañana. Una vez tenga el enlace y la información, yo se los hago saber. Aquellos que estén suscritos al canal de YouTube, pues van a recibir la notificación siempre y cuando tengan activado ese botoncito. De lo contrario, no se van a enterar. Pero el video va a quedar registrado en la plataforma. Aquellos que tienen cuenta de la cuenta de Telegram donde está Luxor TV, pueden seguirme. En el enlace de la descripción de este video queda registrado ese detalles. Entonces vamos con las DAO para ver qué es esto, ¿no? Cualquier pregunta me la dejan en la casilla, yo se la respondo. Ahora vamos a la parte de preguntas. Y aquí está la información de Google y dice así. DAO son las organizaciones autónomas descentralizadas. Decentralized Autonomous Organization. Puede definirse como un nuevo tipo de estructura organizacional basada en la tecnología blockchain que suele describirse como una especie de criptocooperativa o flash mode financiero. Ya tienen el dato. ¿Será que One Ecosystem va rumbo a ser una DAO? Yo no sé ustedes, pero pudiera ser. Una parte de One, porque el ecosistema es muy grande. Tenemos producto físico, tenemos la universidad online, tenemos lo que viene siendo en un futuro lo que va a ser el One Forex. Vamos a tener también lo que es el One Voyage y todo lo que es One en sí, lo que es la parte criptográfica, pudiéramos convertirnos en una DAO, en una organización autónoma descentralizada que ofrezca un servicio a un país, a una comunidad en diferentes partes del mundo. Entonces, esa pudiera ser una línea interesante. Vamos a ver cómo evoluciona todo el proyecto. Y es allí donde yo entiendo por qué no hay un roadmap. Porque si queremos ser un medio de pago, ya pudiéramos hablar una moneda de reserva mundial, tú tienes que ir construyendo esa ruta de una forma que no puede ser rígido, porque las tendencias tecnológicas en blockchain van cambiando cada mes. Entonces tienes que ir adaptándote a cómo tú llevas el proyecto a un propósito en particular, sea una moneda comercial de reserva mundial y medio de pago. Entonces tenemos que adaptarnos a esa tendencia y si una de ellas es ser una DAO, bueno, ya lo veremos con el tiempo. De momento, eso me hizo clic en mi cabeza y se los presento a ustedes. Entonces, basándonos en la información, porque yo también me baso en lo que es la simiología, que es el estudio
del comportamiento audiovisual basado en los colores y en los símbolos que pueda tener una imagen para transmitir una información. Se usa en el cine para llevarte a un estado de ansiedad, de felicidad, de amor, de confianza, de protección o de tristeza o angustia, para crear ese ambiente cinematográfico, ese ambiente o esas emociones que se requiere para crear la magia del cine. Tienes que estudiar la simiología, la simiótica, porque es una ciencia que estudia cómo los colores, la iluminación, los simbolismos dentro de una imagen te pueden afectar emotivamente. Entonces, basándome en ese concepto de simiótica, quiero ver el siguiente detalle. ¿Ok? Observen esto aquí. Porque la información viene de la compañía. Yo estoy sacando los datos de allí. Y basémonos en esta imagen. ¿Ok? Hay una esfera que representa la unidad, un pastel, la bóveda de One Ecosystem, y están las llaves. Cada cuadrito representa un líder de la región al 50% y la otra mitad al corporativo. Son 20 llaves. Entonces tiene un color en particular, quiero que sepan. Y yo me he puesto a investigar esto por todo el internet para ver qué wallet tiene ese color. Y yo tengo una información. No es verdad lo que voy a decir porque solo la compañía sabe cuál es la wallet, y si ellos la tienen callada, por algo será. Esto es una hipótesis, un análisis mío como periodista que soy, que estoy buscando la información y quiero saber la verdad. Entonces, observen el color, es como un verdecito, ¿no? Ok, vamos entonces con una información sobre la cartera que, por cierto, esto fue lanzado el 28 de noviembre del 2018. Ya este proyecto que van a ver tiene ya bastantes años operando. Y dice Gnosis. ¿Ok? Entonces yo me quedo pensando, ¿cuál será esa wallet que se llama así? Y yo pongo este nombre que está acá. ¿Ok? En Google. Y me sale este. Gnosis Safe. Y ya yo comienzo a ver el colorcito y ya yo me comienzo a preocupar. Miren el tonito. ¿Ok? Miren todo el tono que tiene esta wallet multifirma, por cierto, y es para desarrolladores. Y miren los proyectos que están aquí. MetaMask, ¿ok? Polygon, que es nuestra blockchain. Uniswap, que es nuestro exchange. Y otros proyectos que desconozco cuáles serán, pero utilizan esta tecnología. ¿No les parece interesante? Miren el tono. ¿Ah? Ahora yo le pongo acá la información. Acá está un poco más reventado, lógico, por la luz. Pero tiene ese tonito verde que yo no le he encontrado. Mira, aquí este tono se parece un poco más. Dice que está disponible en Apple Store y en Google Play. Perfecto. Ya es un proyecto que tiene ya varios años de desarrollo. La pregunta que te hago, ¿será esta nuestra wallet maestra? Aquí dice un sistema multisig con Web3. ¿Lo están viendo? Aquí está, ¿ve? Voy a poner el traductor, activarlo. Dice, use cartera multisig en Web3. Aprender más. Le puedo dar un clic. Y ustedes acá pueden ver la información. Dice, la forma más segura de poseer activos. Y el verdecito ahí, ¿no? Y aquí está toda la información. ¿Será que esa va a ser nuestra wallet a futuro? No sé. Escríbanme ahí en la cajilla de comentarios. Observen todo esto. Puede ser. No lo sé. No depende de mí. Aquí vemos a MetaMask. Lo que yo le decía, ¿ve?
Utiliza cualquier tipo de firma para controlar tu cuenta. Entonces aquí ponen estas opciones, ¿no? Vemos ahí el zorrito, que es Firefox, digo, MetaMask. Y aquí vemos las diferentes redes. ¿Ok? Y son redes poderosas, ¿no? Ethereum, tenemos a Polygon, tenemos Aurora, tenemos Arbitrum. Muchas redes famosas utilizan este tipo de tecnología. Bueno, esta información es la que yo me puse a investigar y a buscar. No sé si esto te hace clic. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos meses. Todavía quedan cosas pendientes por desarrollar. La compañía tiene que hacer muchos ajustes, tiene que darnos más información, pero quiero que sepan algo. El desarrollo tecnológico de el activo digital que nos prometieron hace 9 años, que en un futuro posiblemente y que tal vez pudiera existir un medio de pago que sería un token digital, pues se está haciendo realidad, está adquiriendo forma. Que para adquirir las fichas promocionales y construir este activo llamado One, pues podías aprovechar el beneficio de educarte financieramente y adquirir estas fichas gratuitas que daba la compañía, que todavía la sigue dando, para adquirir este activo digital que eventualmente en un futuro pudiera ser la moneda de reserva mundial. Eso lo hemos estado escuchando hace mucho tiempo. Pero quiero decirles que hay una comunidad gigantesca de los grandes países del mundo, y no grande por su poder económico, sino por sus dimensiones físicas. Ellos están creando una moneda que va a conectar esos 5 países o 6 países, que es el BRICS. Ellos quieren crear una moneda. Y lo que yo he investigado por internet, ellos dicen que le puede tomar de 10 años o más poder hacer esa conexión de esa moneda, que todo el mundo la tenga en esos países que lo utilicen para hacer comercio entre ellos. Y que el desarrollo va lento, pero que ahí va y que puede tomar ese tiempo. Cuidado que más. Imagínense ustedes crear un activo digital que tenga esa conexión. Nosotros ya le llevamos una ventaja porque nosotros hicimos lo más difícil, que es que ese activo digital esté en las manos de muchos usuarios alrededor de 194 países. Y ese es el trabajo, el legado que hicieron los líderes, que en un momento dado son representantes de la marca y que están haciendo un trabajo de venta, un trabajo de mercadeo, un trabajo único para evitar el sistema tradicional, que es la publicidad, donde te puedes gastar millones de dólares en la publicidad y el resultado es muy chico. Es más sólido cuando tú vas de boca a oído, dando una información para que una persona pueda entrar y formar parte de esta comunidad. Voy entonces con las preguntas, signos de interrogación, aquellos que quieran preguntar algo de lo que yo he tocado de este tema. Voy desde arriba y avanzamos ya para entonces finalizar esta transmisión. Recuerden que cualquier dato adicional me lo puedes dejar en la cajilla de comentarios y en la medida de mis posibilidades les voy a poder responder. Voy por acá. Dice Pedro: ¿en qué nos beneficia los WAN quemados a nosotros los usuarios? Bueno, claro que hay un beneficio, porque si esos WAN se queman, la cantidad de circulante dentro de las manos de los usuarios se reduce y, por ende, al no circular esa gran cantidad, el activo, el valor de One OS tiene que subir. Así de simple. Mientras más personas retengan un bien o producto, en estos casos las criptomonedas o los tokens, y no los gastes, el valor sube. Miren, les voy a poner el ejemplo de Ethereum.
ellos no tienen un techo. Ethereum se hizo basado en una tecnología donde el gas, que es el Ether, se utiliza para pagar las transacciones que hace un token RC20 o cualquier otro tipo de token que haya dentro de Ethereum para moverse o desplazarse en la blockchain. Entonces, ese gas tiene un costo, se le cobra al que haga la transacción y se le da ese dinero a los mineros cuando existía el sistema de Proof of Work. La persona que ponía su energía eléctrica, que ponía sus tarjetas de video y su tiempo para hacer eso, recibió una recompensa por cada transacción del bloque que se hacía, y de ahí se crean los pools de minería donde un bloque, que es como una lotería de que una persona se gane un bloque entero, es imposible, pero si tú conformas un pool de 50 o 100 mineros que están ahí con sus tarjetas minando ese bloque, hay una posibilidad más grande de que alguien de esos 50 o 100 o 200 o 1000 mineros que están haciendo ese bloque se ganen esa participación, ese premio. Entonces ese premio se reparte en todo el pool. Te toca menos, pero siempre te va a tocar algo. Y esa es la unión que hace la fuerza. Ok, como ya Ethereum eliminó ese sistema y solamente Bitcoin lo puede sostener ahora mismo, porque muchas blockchains están eliminando lo que es Proof of Work, van a Proof of Stake, donde servidores y computadoras tradicionales hacen el trabajo a través de sostener una wallet cargada de monedas de ese proyecto sin venderlas. O sea, te tienes que convertir en un holder de Ethereum, por decirlo así, sin gastarlo y poner tu dinero allí a trabajar sin recibir beneficios ni poder liquidarlos hasta que la compañía diga, ahora es que tú puedes sacar los intereses que te vamos a dar por tener ese activo allí congelado como un plazo fijo en Proof of Stake. De esa manera, Ethereum desaparece como Proof of Work, y por eso es que la compañía hizo el salto a Polygon, porque pensaban que cuando hiciéramos el salto a Proof of Stake, a un nuevo sistema de servidores, iba a subir a 100.000 transacciones por segundo, pero no se dio. Entonces, Ethereum, para que ustedes lo vean, porque te dicen no, que One Ecosystem no cumple la fecha. Ethereum no ha cumplido la fecha de permitirnos tener 100.000 transacciones por segundo. Esa era la promesa. Si dejamos la minería tradicional de tarjetas de video y nos vamos a servidores, la velocidad va a aumentar. Resulta que no lo pueden hacer. Hay complicaciones. No es lo que ellos pensaban. En la teoría, pues era muy simple dejar esa cadena de minería e irse a una nueva cadena de servidores y ya logramos la velocidad, pero resulta que en la práctica no funciona así. Y Ethereum no ha logrado ni siquiera a tener 100 transacciones por segundo. Entonces es un proceso que ellos tienen que ver cómo resuelven esas etapas. Le puede tomar años, no sabemos, pero por lo visto yo pienso que le puede tomar 2 o 3 años que ellos logren aumentar la velocidad de transacciones de esa cadena de bloques. Entonces la compañía dijo, vámonos a Polygon porque no podemos esperar a que esto se resuelva. Estamos aquí dependiendo de ello, vámonos a una blockchain que sea más rápida. Pero ¿cómo hacemos si ya estamos en Ethereum y tenemos que mover a otro sistema diferente, otra migración? Espérate, hay una solución que es capa 2, que son las cadenas gemelas o cadenas laterales, las sidechain, que van a alta velocidad, mientras estaba muy lenta, que es Ethereum, estaban a alta velocidad, 65.000 transacciones por segundo, y se comunican con la cadena madre para en las profundidades se validen las transacciones ya en cámara lenta, por decirlo así. Pero en cámara rápida se van a hacer todas las transacciones instantáneamente en cuestión de segundos. Entonces la compañía vio eso como una opción y decidió que eso era la solución para nosotros. Lo lanzaron el 18 de febrero en Vietnam y lo que proponía la compañía que en 3 meses hiciéramos el deployment, el despliegue. Y cuando iban 2 meses y la compañía se dio cuenta que la gente no lo estaba haciendo, decían ellos, chuleta,
3 meses. Vamos a ponerlo a 6 porque esta gente no lo van a hacer. En 6 meses casi toda Asia lo había hecho, pero todavía faltaba Europa, América y otras partes del mundo. Y la compañía decía, cónchale, nos vamos a atrasar. O sea, que tenemos que esperar que todo el mundo salte, pues. Vamos a hacer este salto ya, vamos a arrancar ya. Y pues eso significaba que muchas personas iban a perder todo. Y la compañía no le tocó más que extender el tiempo. Y 13 meses después, el 23 de marzo de este año, se finaliza esa etapa. Y nos anuncian las 13 llaves. Digo, disculpen, las 20 llaves. Entonces, se hace esto públicamente para que quede claro en todas las redes sociales de que esto ya es una realidad de nuestro proyecto. Y vienen etapas nuevas, pero esa es la parte tecnológica que yo les digo, que es un real que va de la mano con todo lo que se está desarrollando, pero nosotros somos una compañía de network marketing. Y como muchas personas se quedaron, pues la idea de que seamos una moneda de reserva mundial requiere de personas adicionales. Por eso yo les digo, y ahí es donde va a depender de ti, ¿no? Además de las nuevas personas que puedan entrar con los próximos desarrollos, en paralelo la tecnología tiene que seguir su curso. Y tarde o temprano la compañía tiene que ir a otras instancias tecnológicas con otros proyectos. Pero mientras se está haciendo ese desarrollo, tú puedes hacer dos cosas. Echarte a dormir y no hacer nada y esperar el avance tecnológico. Ya tú tienes tu patrimonio asegurado. Ver en tu red, si eres un líder, cómo puedes ayudar a los que se quedaron para aunque sea tengan algo de esa moneda y ahí hacer una transacción P2P con tu comunidad para ayudarlos y que vean la realidad de dónde estamos al día de hoy y que vale la pena que tengan aunque sea uno. Y tú le das una mano en ese aspecto. Lo otro es, ¿sabes qué? Yo me voy a remangar y yo voy a avanzar con la compañía para ver a dónde nos va a llevar. Mientras la parte tecnológica se va desarrollando y se va implementando, yo quiero entrar y avanzar porque quiero liquidez, quiero usar mis WAN con los desarrollos que va a crear esta compañía. Esas son las decisiones que tú puedes hacer. Dormir y esperar el botón mágico o ponerte a trabajar mientras se construye ese botón mágico, que yo no tengo fecha de cuándo va a ser eso, porque vuelvo y les repito, tenemos que estar en un montón de países legalizados. Lo interesante es que tienes un activo digital, vienen nuevos productos y tú puedes, si así lo deseas, generar liquidez a través de la información que te vamos a dar en este canal y a través de integrarte a generar dinero a través de la divulgación de este proyecto. Ok, voy con otras preguntas por acá abajo. Signo de interrogación, si los veo, respondo. Dice Wari. Pero ¿por qué antes Mailoan, nuestra Black Diamond, ha dicho, nos dice el señor Wari, que vamos con Wallet MetaMask, Trust Wallet, SafePal? Esas wallets son las wallets mono usuario que no quieren de dos firmas. En el libro blanco de One Ecosystem dice que eventualmente aquel que se quiera salir del castillo puede irse con todas sus WAN a esas wallets externas y tenerlas allá, fuera del castillo. Eso está en el libro blanco. Si Mailon nos está diciendo que esas son algunas de las wallets, quiero informarte que la información que te estoy dando hoy acerca de las wallets multifirma, todas estas wallets multifirma tienen acceso a conectarse a wallet de una firma, pero la caja fuerte principal donde está todo el activo de nosotros como comunidad y como compañía va a ser protegido por una wallet de múltiples firmas. Eventualmente no sabemos qué va a pasar allí. Esta es la información que te puedo dar. Si Mailoan soltó esos datos de que venían wallets como las que ella dijo, MetaMask, SafePal y Trust Wallet,
algo de verdad en el fondo tiene que existir, que nosotros no vemos, pero que ella sí sabe y lo divulgó. Que la compañía no quiera dar el sello final en el newsletter, bueno, ellos sabrán en qué momento van a poner ese sello, pero lo importante es que hay que seguir los pasos y la información que tenemos al día de hoy es que la bóveda maestra utiliza wallet de multifirmas. No sabemos si las wallets que van a estar en DealCheck van a ser de multifirmas. Ya veremos qué pasará en un futuro. Si las wallets de los usuarios, porque eso me queda un interrogante, van a ser monofirma o multifirma. Ya lo veremos con el tiempo. Dice por acá Luis, buenas tardes. Gracias, Eric, por esta buena información. ¿Y para cuándo ya se puede hacer movimientos reales personales con cualquier activo? Bueno, ahora mismo, mientras nosotros como usuarios no tengamos una wallet externa para sacar los WAN del castillo y moverlo donde queramos, no se puede hacer. De momento, solo puedes hacer un P2P suscribiendo a un usuario nuevo a través de los datos de tu oficina con el enlace e invitarlo a que forme parte de la comunidad. Pero de ahí, más adelante, de momento, estamos en la etapa de entender esta wallet maestra, esta wallet principal multifirma y saber para dónde vamos con todo esto, ¿no? Más preguntas por acá. Dice, vamos a ver, se me fue por acá. Bueno, voy con las últimas preguntas. Ya tengo una por acá con signo de interrogación. Nada más veo lo que tiene signo de interrogación. Si no tiene el signo de interrogación, me la salto porque si no el tiempo se nos extiende. Y dice Darío. Darío dice lo siguiente. Eric, gracias por tu información. ¿Cuándo terminará la promoción de token de la compañía para que la WAN tome más valor? Ya no deberían dar tantos tokens. Bueno, eso de dar tantos tokens ya pasó, quiero decirte. Yo estaba haciendo un cálculo con otros socios y el Infinity que daba 90,000 tokens. Si llega a 4,000, algo así fue el cálculo que hicimos, una cifra muy baja. Yo le dije, eso no es nada de token, brother. Eso ya no es como antes. O sea, el que hizo y logró conseguir la mayor cantidad de token, bueno, salvó su patrimonio y está en Polygon, ya sacó parte de este pastel y ahora desconéctate si es necesario, olvídate de One Ecosystem. Eso sí, todos los meses verifica tu cuenta, que esté todo en orden. Pero si estás ansioso porque quieres hacer cash out, quieres hacer un swap o un exchange, desconéctate, te recomiendo, porque te va a crear ansiedad esto, ¿eh? Te va a crear ansiedad porque estamos en la parte más sabrosa del proyecto, porque estamos construyendo ya el valor final de One y como quien esculpe un diamante bajo presiones de muchas toneladas para reventar todos los átomos de ese diamante y pasarlo de un diamante oscuro, negro, un carbón a un diamante reluciente, pues viene mucha presión, quiero que sepan. Entonces la gente no lo va a aguantar. Yo prefiero mejor desconéctate, coge tu siesta y conéctate con el canal en 6 meses si así lo quieres, o síguenos ahí lateralmente como una sidechain observando qué es lo que va pasando, pero no te estreses. Ya tienes tu One en Polygon, espera el desarrollo. ¿Ok? Y espera la sorpresa porque nos pueden sorprender también. Entonces, la gente me dice, oye, pero ahí están lanzando promociones del One Academy. Eso no es para ti. Porque tú llegaste a un acuerdo con la compañía a un precio X, a una negociación interesante porque había un split. El valor del One estaba en 4 o 5 euros. Imagínate, aquellos que entraron cuando el valor del One estaba en 50 centavos de euro en el 2014, es otra historia, eso fue otro acuerdo. Cada etapa es un acuerdo con la compañía que tú haces. La nueva generación tiene su acuerdo con la compañía. Hay personas que quieren formar parte de esta comunidad y quieren tener este activo. Ya todas las cuentas se van a crear todo en Polygon y la parte educativa tiene que seguir su curso. Que la compañía está dando la promoción todavía, bueno, eso
Eso es un desarrollo de ellos. Nadie le puede decir que no lo haga. Supongamos que ellos hayan sacado una cifra, pues, porque ellos tienen casi el 50% de los OEs. Y dicen, mira, esta cifra que está acá, pon que sean 2.000 millones de OEs, pues esa la vamos a dedicar exclusivamente para esta parte de la educación. Y aquel que la vio y que la agarró, bueno, bien por ellos o por ellas que decidieron, ¿sabes qué? Dame esta información de la blockchain, de cómo funcionan, esto es nuevo, yo quiero entrar y yo voy a minar esos tokens, porque ahora, bueno, ahora es automatizado, no tienes que minarlo, y yo quiero una porción de la información y las monedas esas gratis que están dando, que dice que en el CoinMarketCap está en 45. Yo las quiero, tú sabes, porque si está en 45 y yo las consigo a un precio más económico, pues prefiero tomar el riesgo, ¿ok? Conseguirlas a ese mejor precio que cuando ya estén en un swap, en un exchange, a 80, 90 dólares cada una, yo haya perdido esa oportunidad. Esto es decisión de cada persona que uno le vaya a presentar el proyecto y que tomen consideración si lo quieren hacer o no. No es obligatorio. Esto está aquí presente. El que la quiera ver, la vio y después no se lamenten años después cómo esta persona se hizo multimillonaria. No entiendo. Bueno, la tecnología te puede hacer multimillonario. ¿Cuántos hombres y mujeres no se han hecho multimillonarios producto de tener conocimiento de una tecnología en particular, llevarla adelante, esperar con paciencia y lograr esa fortuna? Hoy día es muy fácil si sabes y tienes el conocimiento y la paciencia, porque todo esto requiere de paciencia. Voy con más preguntas por acá. Hablando de eso, de los tokens, eventualmente va a llegar un punto donde eso va a dar cada vez menos tokens. Quizás saques hasta el valor de lo que cuesta el módulo de educación y lo recibas en esos tokens que te van a dar un valor equivalente a lo que tú estás comprando en educación. Y eventualmente llegar a un punto donde nada más quedará la educación con unas cuantas fichas para probarlas en DealShaker. Eventualmente, cuando la moneda sea bien líquida, quizá la educación solamente va a quedar como educación y tú pagarás con fiat a aquellos nuevos que entren y tendrán el conocimiento, pues ya. Eso va a ser así, créame. Dice Freddy, acá tiene una pregunta, Freddy dice, ¿se puede o se podrán hacer transacciones desde los Estados Unidos? ¿Qué pasará con este mercado? Lamentablemente, Freddy, la SEC Terminator todavía no cae en la cuenta de que blockchain es el futuro, o no quiere entenderlo, o los líderes que están allí pues no congenian con lo que es Bitcoin, lo que es Ethereum. Ellos están así como que, tanto es así que crearon los ETF. Vamos a crear una documentación papel, que es lo que conocemos, y que eso sea un valor representativo de lo que está en el CoinMarketCap. Y ya, eso es lo que vamos a aceptar, pero que acepten blockchain como si todavía ellos se niegan a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier proyecto que entre a Estados Unidos tiene que pasar por la SEC Terminator. Y los usuarios norteamericanos que viven en ese país, si el proyecto no tiene el sello de la SEC, están cometiendo faltas ilegales. Ellos como usuarios y la plataforma que está metida allí. Entonces muchos con el Juega Vivo usan un VPN y entran y hacen las cosas. Entonces, para evitar eso, la compañía activó un sistema que se llama Cloudflare y lamentablemente ese sistema es de origen del norte del país. O sea, estamos hablando de toda la zona norte del globo terráqueo. En algunos de esos países está la compañía. No tengo la información si es en Estados Unidos, si es en Inglaterra o si es en alguna zona del norte del globo. Entonces este sistema controla pues y lo utilizan muchas empresas de exchange, muchas empresas de cartera utilizan Cloudflare y todo está conectado por IP. Entonces ese IP de lo que es US lo tienen bloqueado. Si tú vives en Estados Unidos, tienes que pedir una autorización a la compañía para que te habiliten el acceso, porque te va a salir una X. Se tienes que escribir y ellos tienen que verificar todo, porque las personas que están allá, todo tiene que estar en regla, entonces es complicado, ¿no? Yo creo que eventualmente, a medida que
otras tecnologías blockchain comiencen a entrar con fuerza, quizás Estados Unidos pueda abrir un poco el compás y permitir que proyectos grandes puedan entrar y después van entrando los medianos y los pequeños, poco a poco. Pero mientras ese portón, mientras ese filtro no se dé, pues lógico, muchas empresas van a estar bloqueadas. Observen, Binance está bloqueado en Estados Unidos, ahí no puede entrar. Igual va a pasar con la Unión Europea, quiero que sepan, la Unión Europea va a empezar a bloquear muchos proyectos que no estén conectados con MiCA. Ya Tether empezó a tener el bloqueo, que es el USDT, que viene siendo el dólar digital que esta compañía, pues, que se llama Tether, es un stablecoin basada en el dólar físico de Estados Unidos. Ya empezó a tener un bloqueo. Le están diciendo que si no tiene el KYC, toda la comunidad, o sea, todos los tenedores de Tether, de USDT en el mundo tienen que tener su KYC para poder operar dentro de la Unión Europea. ¿Cuándo ellos van a poder controlar todas esas wallets? Tú te puedes imaginar, tengas un filtro ahí. Es muy complicado, le va a tomar años poder convertirse en un criptoactivo regulado. Voy con más preguntas por acá. ¿Qué nos tendrá para el evento de Colombia? No tengo la información. Me imagino que va a ser una réplica o vendrán cosas adicionales, pero la información es la que se ve en Malasia. De ahí no tenemos muchos datos. Dice, yo lo voy a seguir. Bueno, gracias allí a la gente a María que se está conectando y que nos escribe. Aquí estamos a la orden, ¿eh? A toda la gente del cono sur de América, estamos aquí para darle la asistencia. Voy con alguna otra pregunta. Voy para acá. Dice aquí que va. Y si los IMAs regalan a 0.57 centavos el WAN, bueno, eso es decisión de cada IMA. Cada IMA sabe cuánto le costó su WAN. Por decir un ejemplo, aquellos IMA que tienen un Power Pack, el WAN le costó 1 centavo. A otro 0.2 centavos. O sea, que lo regalen a 57 centavos, por decir así que es un regalo, a aquellos que están entrando por X o Y razón, por amistad, porque ahora sus cuentas no tienen el montón de WAN y no está los de ellos porque se quedaron en Ethereum. Ahora muchos se van a despertar y va a ir un P2P interesante porque esa comunidad cuando vea eso y diga, susto, ¿cómo yo hago para conseguir esos WAN a buen precio? Porque minándolo son 3, 4 dólares que es WAN. Imagínense. Ya esas promociones de conseguir los centavitos, no olvídense, eso pasó. Si los quieren vender en 60, 57, esa es decisión de cada quien, brother. De todas maneras, quiero sepa, el gas te cuesta 40 centavos, así que en realidad vas a tener un beneficio de 10 centavos. Es tu decisión. Tienes que saber hacer bien el estudio ese porque todo depende de cuánto te costó y lo que tú quieras soltar y ayudar al que está abajo. Que sea que tenga unos 100, 200. Ya es un acuerdo tuyo con tu red que ahora se está despertando, pues. Y que bueno, ahora ven las noticias y dicen, ¿y qué hacemos? Yo quiero mi WAN. Bueno, eso ya depende de cada persona. Ya para finalizar acá, bueno, no veo signo de interrogación. Ok. Dice Nelly, Eri, gracias por mantenernos con la información. Para cualquier P2P se necesita el gas. Se requiere el gas. Toda transacción que utilice una blockchain ajena requiere el gas de esa blockchain. En este caso, la compañía, como estamos dentro del castillo, ellos controlan el valor de ese gas y eso tiene como diríamos, una especie de llave de control es el gas dentro de la compañía, porque al poner el combustible costoso, las personas dicen, bueno, ya no lo puedo regalar, el OES, y transferirlo libremente. Ahora tengo que pagar ese peaje para mover mis monedas. Entonces, como tiene un costo bastante alto, que por cierto ya lo rebajaron a la mitad, anteriormente era mucho más costoso. La gente tiene que pagar ese peaje, pues. Está bien, págalo. Y tú mueves tu WAN, es decisión tuya, pero tienes que tener gas para mover un WAN. Un WAN representa un gas.
Por general, el precio del gas está oscilando entre 30 centavos a 40 centavos, 26 centavos, depende de la cantidad de gas que tú compres. Es decisión de cada persona, ¿no? Bueno, de momento, yo creo que esta es la información que tengo hasta el día de hoy. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que me entere cada vez que estoy en vivo. Quizá el video se ha extendido mucho, pero la información quería dárselas a ustedes. No sé qué opinan de toda esta investigación que he hecho. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? ¿Cuál de estas wallets pudiera ser de las tantas que les presenté? Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que estamos en una etapa interesante a nivel tecnológico. Esto nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos tenido una blockchain pública. Nunca nos habían hablado de estas wallets. Ahora sabemos que son wallets multifirmas. Nunca habíamos estado en un CoinMarketCap. Ya estamos en un CoinMarketCap. Nunca habíamos hecho un intercambio con ningún exchange. Estamos haciendo intercambios a nivel de compañía interno, pero se están haciendo con Uniswap. Y bueno, tecnológicamente estamos avanzando. Yo pienso que este desarrollo va a ser poderoso, no va a parar, va a continuar y tú tienes que formar parte de él. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Hasta la próxima.